Soy Diego Herrera, un arquitecto de Guadalajara, acostumbrado al éxito. Aterricé en Medellín con mi reloj de marca y el ego inflado, convencido de que pisaba un suelo peligroso que jamás alcanzaría la supremacía de México. Pero la realidad me propinó una bofetada de civismo que me dejó mudo. Lo que vi no fue caos, sino una humanidad desbordante que pulverizó mi arrogancia y cambió mi vida para siempre. Suscríbete ahora para ser testigo de cómo mi soberbia fue derrotada por la gente más noble que existe, y por qué hoy siento vergüenza de mi pasado. Bajé del avión en el aeropuerto José María Córdoba, con el paso firme de quien se siente dueño del mundo. Como arquitecto exitoso en Guadalajara, estoy acostumbrado a que mi presencia imponga, a que mi reloj de marca y mis zapatos de piel italiana hablen por mí antes de que yo abra la boca. Mi hermana Sofía y mis dos mejores amigos caminaban detrás de mí, pero yo era el líder, el que traía los dólares, y el que secretamente sentía una profunda lástima por aterrizar en lo que yo consideraba un país estancado en el tiempo y el conflicto. Para mí, Colombia era solo una versión descolorida de México, un lugar que vería desde la barrera de mi superioridad económica, mientras me cuidaba de que no me robaran. El aire de Río Negro era fresco, pero mi mente estaba llena de nubarrones de prejuicio. Mientras esperábamos el equipaje, no dejaba de revisar mi entorno con desconfianza, ajustando mi maleta de diseñador y asegurándome de que nadie se acercara demasiado. Mi ego era un escudo invisible, una armadura construida con años de creer que el éxito se mide por el grosor de la billetera y la altura de los edificios que uno diseña. Estaba listo para ver caos, suciedad y gente desesperada. Estaba listo para sentirme el salvador que venía a gastar su dinero en un pueblo necesitado. ¡Qué equivocado estaba! Salimos a la zona de taxis, y el primer golpe a mi soberbia no vino de una ofensa, sino de un orden que no esperaba. Todo estaba impecablemente organizado. Un hombre se acercó, no para pedirme limosna como yo había imaginado, sino para guiarnos con una cortesía profesional que me incomodó. Subimos a un vehículo blanco, pulcro, manejado por un señor de unos 60 años, con una sonrisa que me pareció sospechosamente amable. Me acomodé en el asiento trasero. Saqué mi teléfono de última generación para ignorar el paisaje, y le hablé con ese tono condescendiente que usamos los que creemos que nuestra propina compra la dignidad ajena. Le dije el nombre de nuestro hotel en el poblado, añadiendo que esperaba que no hubiera mucho tráfico, porque mi tiempo era valioso. El conductor, a quien llamaremos Don Fabio, nos miró por el retrovisor y al notar nuestro acento, su rostro se iluminó de una manera que me resultó irritante. Nos preguntó si éramos mexicanos. Yo respondí con un seco sí, esperando que eso cerrara la conversación, pero Don Fabio no buscaba mi aprobación. Buscaba compartir su orgullo. Me dijo: mexicanos, qué alegría tenerlos aquí. Esta es su casa. Parceros, bienvenidos a la ciudad más hermosa del mundo. Yo solté una risa interna. Amarga. La ciudad más hermosa. Este hombre claramente no conocía las avenidas de Guadalajara o la majestuosidad de la Ciudad de México. Decidí calarlo. Ponerlo en su lugar. Le pregunté con sarcasmo cómo iba la seguridad, esperando que me soltara una lista de tragedias. Pero Don Fabio no mordió el anzuelo. Empezó a hablarme de la transformación de Medellín. Me habló de los cables aéreos que conectaban a los barrios más pobres con las oportunidades, de las bibliotecas que se levantaron donde antes había miedo, de cómo el metro era sagrado para ellos. No hablaba de política, hablaba de amor propio. Sentí una punzada de molestia. Saqué un billete de alta denominación y se lo mostré, diciéndole que si nos llevaba por la ruta más rápida y me explicaba dónde estaban los mejores lugares exclusivos, se lo daría íntegro como extra. Don Fabio miró el billete, luego me miró a los ojos por el espejo, y con una calma que me hizo sentir pequeño, me dijo: caballero, yo le voy a mostrar lo mejor de mi ciudad, porque es mi gusto y mi deber como anfitrión. No necesita pagarme más de lo que marca la tarifa. Guarden ese dinero para que disfruten con su familia. Aquí lo que vale es que se lleven un buen recuerdo de nosotros. Sentí un calor súbito en las mejillas. Mi dinero, mi gran herramienta de control, acababa de ser rechazada por un hombre que seguramente ganaba en un mes lo que yo gastaba en una cena. Fue la primera bofetada a mi ego. Durante el trayecto, Don Fabio no paró de señalarnos los murales, las flores que adornaban las laderas y la limpieza de las calles. Me di cuenta de que no había ni un solo papel tirado en la autopista. Mi mirada buscaba el desorden para validar mi superioridad, pero solo encontraba un civismo que me hacía sentir vergüenza. Al llegar al hotel, Don Fabio nos ayudó con las maletas. Cuando intenté de nuevo darle una propina generosa, solo aceptó lo justo, me dio un apretón de manos genuino y me deseó que Dios bendijera nuestro camino. Me quedé parado en la acera, con el brazo extendido y el corazón acelerado.
Mi estatus de arquitecto exitoso no había significado nada para él. Lo que le importaba era que yo, un extraño, viera la belleza de su hogar. Los días siguientes en Medellín fueron una serie de lecciones que me fueron despojando de mi arrogancia capa por capa. Caminar por el centro de la ciudad fue una experiencia transformadora. Yo esperaba encontrarme con gente esquiva, con la mirada baja, propia de alguien que vive en el peligro. Pero la gente en Medellín te mira a los ojos. Te saludan al pasar con un buenos días, caballero o qué hubo. Patrón, que no suena a servidumbre, sino a una fraternidad profunda. Entramos en una pequeña tienda de artesanías para comprar unos recuerdos. Yo estaba impaciente, mirando mi reloj, quejándome en voz baja de que todo era muy lento. La señora que atendía, una mujer de manos trabajadoras y ojos brillantes, notó mi estrés. En lugar de apresurarse para que me fuera rápido, se detuvo, me ofreció un tinto, ese café pequeño y cargado que es el alma de Colombia, y empezó a explicarme la historia detrás de cada pieza. Me habló de los artesanos de los pueblos cercanos, de cómo cada color representaba la esperanza. Intenté interrumpirla para pagar e irme, pero su amabilidad era una fuerza imparable. Me di cuenta de que para ella yo no era una transacción económica. Yo era una visita en su casa. Su paciencia me hizo sentir como un niño malcriado que no sabe apreciar el valor del tiempo ajeno. Salí de esa tienda no solo con unas figuras de barro, sino con la sensación de que mi prisa era una falta de respeto a la vida misma. Pero el momento que quebró mi orgullo por completo ocurrió el tercer día. Decidimos visitar un mirador para ver el atardecer sobre el valle de Aburrá. El lugar estaba lleno de locales y turistas. Sofía, mi hermana, siempre ha sido distraída. Se quedó atrás admirando unas mantas tejidas, mientras el resto seguíamos caminando hacia la barandilla principal. Entre la multitud y la emoción del paisaje, no nos dimos cuenta de que la habíamos perdido de vista. Cuando pasaron 10 minutos y Sofía no aparecía, el pánico se apoderó de mí. Mi cerebro, programado por las noticias amarillistas y mis propios prejuicios, empezó a imaginar lo peor. Pensé que la habían secuestrado, que alguien se había aprovechado de su confusión, que mi arrogancia de traerla a este país iba a terminar en tragedia. Empecé a gritar su nombre, corriendo entre la gente como un loco, empujando, volviendo a ser ese tipo rudo que cree que el mundo le debe algo. Mi arrogancia se transformó en un terror visceral. Estaba a punto de entrar en un colapso nervioso cuando vi a un señor de edad avanzada, vestido con una sencillez absoluta, caminando hacia nosotros con paso tranquilo. A su lado, agarrada de su brazo, venía Sofía. Ella estaba tranquila, incluso sonreía. Cuando llegaron a nosotros, el señor me la entregó con una delicadeza paternal. Me explicó que la vio parada en una esquina, con los ojos llenos de duda, mirando hacia todos lados, sin saber a dónde ir. La vi un poco desubicada, joven, me dijo el señor con una voz suave. Pensé que lo mejor era acompañarla un ratico y caminar con ella hasta encontrar a sus amigos. No quería que se sintiera asustada en nuestra ciudad. Yo metí la mano en mi bolsillo instintivamente, buscando mi cartera para darle dinero, para pagar por su rescate, para limpiar mi culpa con billetes. Pero antes de que pudiera sacar nada, el señor puso su mano sobre la mía, deteniéndome. No me miró con codicia. Me miró con una compasión que me atravesó el alma. No haga eso, patrón, me dijo con una sonrisa triste. Hoy por ella, mañana por los míos. En Medellín nos cuidamos entre todos. Y ustedes son nuestros invitados. Que disfruten el resto de la tarde. Se dio la vuelta y se perdió entre la gente antes de que yo pudiera articular una palabra. Me quedé ahí, mudo, con la mano aún en el bolsillo, sintiendo el peso de mi propia miseria moral. Ese hombre, que probablemente no tenía ni una fracción de mis lujos, me acababa de dar una lección de humanidad que ninguna universidad prestigiosa me enseñó jamás. Él no quería mi dinero, quería mi paz. Él no vio una oportunidad de negocio en el miedo de mi hermana. Vio a un ser humano que necesitaba protección. Sentí una vergüenza tan profunda que las lágrimas empezaron a nublar mi vista. Mi reloj de lujo se sentía como una cadena pesada y absurda en mi muñeca. Esa misma noche, nos sentamos en un pequeño parque a conversar con un grupo de jóvenes que estaban tocando música. Ya no me sentía superior. Ya no quería presumir mis proyectos arquitectónicos en México. Me senté en el suelo con ellos, compartiendo el espacio como iguales. Hablamos de nuestros sueños, de las similitudes entre nuestras culturas, de la lucha por salir adelante. Uno de ellos, un chico no mayor de 20 años que estudiaba arte, me dijo algo que se quedó grabado a fuego en mi mente. Ustedes los mexicanos son nuestros hermanos mayores, siempre los hemos admirado. Pero a veces se les olvida que entre latinos no somos extraños, solo vecinos que no se han visitado.
No hay que temer miedo del vecino. Hay que conocerlo. Sentí un nudo en la garganta. Había llegado a Medellín convencido de que venía a un lugar inferior, cargado de prejuicios que alimentaban mi ego inflado. Pero cada interacción, desde el taxista hasta el anciano que cuidó a Sofía, había sido un golpe de mazo a ese muro de soberbia que yo mismo construí. Me di cuenta de que mi éxito era hueco si no iba acompañado de esa dignidad y esa calidez que los paisas llevan en el ADN. Miré la ciudad desde lo alto, con sus luces brillando como diamantes en las montañas. Y por primera vez en mi vida, no traté de medir su valor por su infraestructura o su PIB. La medí por su gente. Entendí que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo tratas al que no tiene nada que darte a cambio. Mi ego fue humillado, sí, pero fue para dejar espacio a algo mucho más grande. La capacidad de reconocer que en la humildad de un extraño encontré la grandeza que mi dinero nunca pudo comprar. Regresé al hotel, esa noche sintiéndome un hombre distinto. Ya no era el arquitecto arrogante de Guadalajara que miraba por encima del hombro. Era Diego, un latino que acababa de descubrir que su casa era mucho más grande de lo que pensaba. La transformación no fue estética, fue visceral. Medellín no me dio una lección de turismo. Me dio una bofetada de realidad que me hizo entender que, mientras nosotros en nuestra burbuja de éxito presumimos de lo que tenemos, ellos, con su historia de resiliencia, nos ganan por goleada en lo que realmente importa: ser profundamente humanos. Pasé el resto del viaje observando, escuchando, aprendiendo. Vi cómo el conductor del bus ayudaba a una anciana sin que nadie se lo pidiera. Vi cómo en los restaurantes la gente compartía la mesa con desconocidos, si el lugar estaba lleno, iniciando conversaciones como si fueran amigos de toda la vida. Vi una ciudad que decidió que el amor por su tierra era más fuerte que cualquier cicatriz del pasado. Y cada vez que alguien me llamaba parcero, sentía que me estaban otorgando un título de nobleza que ningún diploma de arquitectura podría igualar. Mi transformación estaba completa cuando, al final del viaje, me encontré de nuevo con un grupo de locales en el aeropuerto. Ya no revisaba mi maleta con paranoia. Ya no miraba mi reloj para marcar mi estatus. Me acerqué, les di las gracias por su hospitalidad y les dije con total honestidad que me iba de Colombia siendo una mejor persona de lo que era cuando llegué. La bofetada de civismo había surtido efecto. Mi arrogancia estaba muerta, enterrada bajo la calidez de la gente de Medellín. Había aprendido que no somos extraños, sino vecinos que finalmente se habían sentado a tomar un café y a reconocerse en los ojos del otro. Regresé a Guadalajara sintiendo que mi éxito era una mentira. Mi reloj de lujo y mi estatus de arquitecto no valían nada frente a la lección de aquel chico. Entre latinos, no somos extraños, solo vecinos que no se han visitado. Me duele reconocer que mientras nosotros presumimos de dinero, ellos nos ganan en humanidad. Esa bofetada de humildad me cambió para siempre. Si esta historia destruyó tu propia soberbia y quieres que el mundo aprenda a mirar a los ojos, comparte este video ahora mismo.